damos la bienvenida a todos a esta nueva sesión de nuestro eClub Chino, China y Asia Pacífico, una mirada latinoamericana más allá de la franja y la ruta. Aquí vamos a explorar la relevancia del Asia Pacífico y cómo China ha visto este espacio geopolítico como una forma de acercamiento hacia Latinoamérica. Y para eso tenemos a nuestra querida Mónica Ahumada, académica de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad de las Américas y miembro de Alada Chile, una doctora que nosotros queremos mucho, muy amiga de la casa y que estamos felices y honrados que esté de nuevo con nosotros. Bienvenida, Moni. Gracias, Carolina. Muchas gracias por la presentación y siempre para mí es una alegría. Hoy día el tema que vamos a abordar, China y el Asia-Pacífico, una mirada latinoamericana más allá de la franja y la ruta, es precisamente como la conversamos. Siempre hablamos de la franja y la ruta desde una mirada global, ¿ya? Cómo se ve desde China, cómo se ve desde el Asia del Este, pero no la miramos desde América Latina ni la miramos tampoco desde Chile-Perú. Y eso es lo que quiero yo hoy día compartir con ustedes un poco, hacer este giro en esta mirada. Así que bueno, ya vamos iniciando, Exactamente. Carolina. Ya les comentaba yo lo que íbamos a trabajar hoy día, esta mirada latinoamericana, y precisamente el tema de la franja de la ruta para mí es un tema fascinante. De hecho, me tocó exponerlo en un congreso de Beijing Foreign Studies University, y para mí es realmente un agrado esta mirada. Como decía entonces recién, estas preguntas iniciales, y precisamente quise como compartir esta mirada de estas naves chinas que eran muy distintas a las naves que se usaban en Europa y que, bueno, también vinieron a América. Un segundo punto que quise reflexionar ahí es esta moneda china tan característica que ya lo vamos a ver y que precisamente marca lo que es el comercio. Por otro lado, el tema de Shenji, con precisamente el tipo de embarcaciones que quiero tocar y la mirada del presidente Xi Jinping con la franja y la ruta. Siguiente. Estas imágenes que yo tengo puestas aquí nos permiten dar como estas dos lecturas, yo diría. Por un lado, esta lectura de cómo los chinos, mano izquierda, cómo los chinos veían el Asia-Pacífico, y si ustedes se fijan, está en el mapa marcado África, Europa, ¿ya? Asia, y con un profundo, amplio Océano Pacífico, y al otro lado estaríamos con América y estaríamos con América del Norte. En cambio, ese es un mapa desde China. En cambio, el otro mapa, por eso quise hacer el contrapunto, es el mapa precisamente que tan característico es y en que tenemos a China en la otra punta y por otro lado en el otro mar y por otro lado tenemos al centro el Océano Atlántico, que es una clásica posición Mercator. Fíjense en las dos embarcaciones. La embarcación de las naves de Shenji con estas velas planas y en cambio abajo tenemos las carabelas de Colón que son con velas que son propias de cómo funcionan a raíz del viento. Siguiente. Bueno, ¿qué vamos a reflexionar? Primero que nada, esta mirada del Asia-Pacífico, que ha sido siempre una ruta facilitadora del comercio. Un segundo punto es esta estrategia china con una inserción en América Latina que va a ser desde lo cultural. Un tercer punto es esta disputa de Estados Unidos con China por los dominios de los océanos, el siglo XX, el siglo XXI, con dos océanos totalmente distintos. Y después, por último, tenemos el tema de la franja y la ruta, pero yo lo voy a dar con un énfasis puesto en Centroamérica, en Panamá y en el Caribe. Muchas veces nos quedamos pensando de que estas miradas son precisamente desde Estados Unidos o desde América del Sur, pero hoy día el foco está puesto en Centroamérica. Y por último, algo que es como lo que nos motivó con la Carolina a esta reunión de hoy día, es pensar lo que va a ser en noviembre la PEC en Perú y cómo Chile también se suma a esta actividad. Siguiente. El Asia-Pacífico, me gusta decirlo así, este es un concepto que yo diría que se instala a inicios del siglo XIX
perdón, siglo XX, hacia 1920, con bastante fuerza, con bastante propiedad, y especialmente visto de que los países de China, Japón y Corea tenían una mirada muy particular frente a lo que era la costa de América, tanto de América del Norte como de América del Sur. Por lo tanto, esta mirada que se comienza a dar a partir del siglo XX cada vez va tomando más fuerza y hablamos hoy día del Asia-Pacífico en un concepto que hablamos como también la cuenca del Pacífico. Por lo tanto, podríamos decir y hacernos la pregunta, ¿es algo nuevo esto? ¿Esto de mirar desde el Océano Pacífico? ¿En siglos anteriores hubo interés de otros viajeros? Siguiente. Y ahí nosotros encontramos la figura de Shen He, que es este gran navegante chino, no sé si ustedes lo han escuchado o no, pero realmente yo cuando lo escuché la primera vez y me puse a leer sobre él, me di cuenta de que en nuestra cultura, voy a usar un concepto que no me gusta usar, pero lo voy a usar, en nuestra cultura occidental, siempre se nos enseñó que los primeros viajes eran desde Europa y habían sido con Cristóbal Colón. Y eso ha sido como algo, y bien Hernando Magallanes. Esto ha sido como un hito a lo largo de lo que es la enseñanza. Pero si nosotros miramos en periodos anteriores y vemos un poco esta lectura, cómo se hace desde China, nosotros tenemos claramente que durante la dinastía Ming, entre los años 1368 y 1644, ya me referí otras veces a la dinastía Ming, recordemos cuando hice esa charla sobre la muralla china, en que decíamos que el gran aporte de la muralla china estaba desde la dinastía Ming. Bueno, y fue el propio emperador Zhongli el que quiso avanzar hacia nuevos territorios y él se forjó la idea de que era posible alejarse de las costas. Y precisamente recurrió a la figura de Shen He, un gran navegante, para que él se encargara de ir haciendo exploraciones y viajes para que China no estuviera, la China continental, la China de Chongqing, la China de los reinos antiguos, no fuera solo el centro, sino que también se expandiera por territorios de ultramar. Ahí los tenemos en una estampilla que precisamente, en un sello, que precisamente está mostrando esto que estoy explicando, y también los viajes, que si ustedes se fijan, están prácticamente rodeando toda la costa de China, la India, llegando hasta África, Mar Rojo y bien. Siguiente. Entonces, en este contexto que estoy hablando, precisamente la navegación la podemos distinguir claramente con flotas que no fueron cualquier flota, sino que estas flotas eran flotas de una gran envergadura. Es importante decir que cuando uno mira las costas de China, no nos podemos pensar solo en la época de Shen He, hablando del siglo XIV, sino que tenemos que pensar que ocurría en el siglo VII, especialmente cuando China ya se alejaba hacia la India, hacia el Medio Oriente, y uno de los puntos fundamentales, miren, ahora que va a ser la feria que justo me llegó hoy día la propaganda, la información sobre la feria de Cantón, y precisamente en esa época ya contaba con 200.000 personas, ¿ya? Guangzhou. Entonces, nosotros estamos hablando de que esta mirada que tenía China hacia los mares es una mirada que venía desde las primeras dinastías. Pero el problema que se encontraba en ello era el problema de precisamente el tiempo, las tormentas, los cambios meteorológicos, y cómo esto hacía de que en algún minuto ellos se dieron cuenta que precisamente los monzones eran un aspecto favorable para ellos, porque era el momento en que podían navegar, y sabían que entre los meses de julio y septiembre era un momento propicio, ¿ya? Eh, China, ya hacia el siglo XI, precisamente alejándose de las costas, inventó la brújula, lo que significó una renovación tecnológica muy importante, y que bien sabemos que posteriormente fue llevada a Europa y a otros lugares. Por lo tanto, junto con la brújula vino el desarrollo de toda una industria naval en China, y que esto permitió que no solo Shen He, sino que otros también, realizaran grandes navegaciones.
pero el que nos convoca hoy día es Shen He. Y él desarrolló 7 viajes entre 1405 y 1433. Y aquí está el debate en el fondo, al decirse que precisamente los viajes de él fueron anteriores al viaje de circunvalación que hizo Cristóbal Colón, ¿ya? Hay restos arqueológicos, hay un debate al respecto siguiente, hay un debate al respecto a propósito de que efectivamente estas embarcaciones llegaron bastante más lejos. Yo siempre me hago la pregunta, y algo que siempre me quedó dando vuelta, es que estando en la ciudad de San Francisco, estando en el Museo en el Asiático, siguiente, nosotros podemos entender, nosotros podemos entender que la artesanía, las figuras que hay, que son bastante ancestrales, muchas de ellas dan cuenta de una influencia china que uno no, y asiática, que uno no puede quedar indiferente. Yo me acuerdo que cuando lo visité me hice la pregunta, pero es que esto trasciende mucho más allá de lo que a mí se me hubiera ocurrido antes. Bueno, estas embarcaciones de Shenji, y que es lo que tratan de probar los arqueólogos al encontrar restos que pueden ser muy similares a lo que había en China, estas embarcaciones lograron reunir una flota Shenji de 317 barcos con 30.000 personas. Y estos barcos eran barcos de madera que tenían 112 metros. Imaginémonos 112 metros de longitud. Y ellos tenían 8 mástiles. Ya los vimos, yo se los mostré en estos mástiles con sus velas, que los veíamos cuando ya hacía el contrapunto entre las carabelas y las naves de Shenji. Y eso es lo que se compara, y es la gran pregunta que se hace: ¿cómo era esa gran flota naviera al lado de la flota con que vino Colón a América, con 90 hombres, y que estas embarcaciones, que eran las carabelas, no eran más de 25 metros? Entonces, nosotros podemos pensar que cuando hoy día China piensa en esta conectividad terrestre, en esta conectividad marítima, que es la Franja y la Ruta, precisamente no es algo nuevo, es algo que ya China lo traía por décadas y ya estaba presente en la dinastía Ming, este concepto. En el mapa nosotros podemos ver precisamente estos viajes, que fueron 7, y quise hacer el contrapunto con lo que es el mapa actual, y que si uno lo mira, son exactamente iguales, es lo que se refiere a One Belt, One Road. Es impresionante mirarlo si uno los analiza, y los puertos se siguen manteniendo. Fíjense ustedes, por ejemplo, el puerto de Guangzhou, ¿ya? Y abajo lo mismo, en el mapa de One Belt, One Road. Entonces, esta presencia china marítima es una presencia que es de larga data. Siguiente. Si nosotros vamos entonces a este concepto de este Asia-Pacífico que era dominado por China desde las dinastías anteriores, a mí me gusta mucho cómo poner el foco en el año 1952, a 3 años de la proclamación de la República Popular China, y precisamente cuando fue el propio premier Zhou Enlai cuando convocó a la Conferencia de la Paz de las Regiones del Asia-Pacífico. Y precisamente en ese contexto fueron representantes de distintos países del mundo, de África, de Asia, de Nueva Zelanda, de Japón, y para qué decir de América Latina, y que fueron y que visitaron China y que tuvieron este primer encuentro. Ahí está la fotografía, una fotografía clásica, ahí está Zhou Enlai, está Venturelli, están las autoridades, en que fueron como parte de lo que posteriormente se llamaría esta diplomacia cultural. A estos países también tenemos que sumar México. Ahí quise poner una foto, el referente de México con China, en esta mirada del Pacífico, precisamente está ahí David Siqueiros con Venturelli. En esa época, en la década de los 50, se hablaba del Pacífico Sur. Me gustó cuando lo leí por primera vez, el Pacífico Sur.
Y cuando hablaban del Pacífico Sur, precisamente se referían a lo que hoy día nosotros llamamos como Cono Sur. Bueno, también no me dan los tiempos, pero también podríamos decir Argentina, Venezuela, Costa Rica fue muy potente también en estos vínculos. Y todos estos vínculos se daban a través de estos actores no estatales que iban poco a poco teniendo un conocimiento sobre China y que cuando ellos volvían a sus países, ya los nombré cuáles, y hay otros más, ellos escribían en los periódicos, escribían libros, hacían relatos, daban conferencias, y bueno, y de alguna manera esta mirada del Asia-Pacífico y esta mirada de los mares y esta mirada de China, más con una continentalidad y con una transversalidad, ya era propio en esas décadas. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos que en el caso concreto de Chile, bien sabemos, y ha sido ya con charlas específicas que hemos tenido, en la creación del Instituto Chino de Cultura, y quise poner 3 hitos para cada país. En el caso de Chile, puse como hito la firma de relaciones diplomáticas, ahí tenemos al embajador Li Ping, con el presidente Allende. Este libro, que fue el primero que se escribió en Argentina sobre el tema de China, con María Rosa Oliver y Norberto Frontini, 2 referentes en Argentina. También podemos decir Bernardo Cordon, ellos tuvieron sus propias revistas que crearon. En Chile no tuvimos revista específica, en Argentina sí lo hubo. Y bueno, todo esto de alguna manera nos va hablando de cómo eran estos vínculos y cómo desde ese Congreso del Consejo de la Paz de 1952 tenemos todo esto que se va desprendiendo. Por lo tanto, la nueva China sí quiso dar una mirada a América Latina y al Océano Pacífico. Y esto yo creo que es una idea bien fundamental, bien clave de manejar. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos que por qué ambos lugares tendrían ciertos puntos de convergencia. Primero que nada, porque ambas regiones tenían una población mayoritariamente campesina, niveles de pobreza extrema y altos niveles de analfabetismo. Por lo tanto, regiones que estaban en las mismas condiciones. El otro tema que también podemos expresar de aquella época era la falta de industria. No estamos hablando de industria pesada, industrias básicas. Y ahí precisamente tenemos un clásico que era cuando iban estas visitas, normalmente estaba dentro del programa visitar una industria. Y ahí tenemos precisamente una fotografía abajo donde está una visita a una industria china en aquella época. Y si miramos hoy día cómo son estas miradas, precisamente estas no fueron barreras. La precariedad, la extrema pobreza no fueron barreras, sino que hoy día cuando lo miramos nos vamos a esta mirada del siglo XXI, que es esta mirada de un destino común compartido, que es lo que ha sido expresado en innumerables veces en foros multilaterales por el presidente Xi Jinping. Este concepto parte en el 2013. Siguiente. Entonces, estamos claros de que América Latina, su foco en el siglo XX no lo tenía puesto en el Océano Pacífico. Solo fueron estos actores estatales que acabamos de nombrar que tenían esta mirada más cercana. Pero entonces, ¿cuál era la mirada? La mirada era el Océano Atlántico. Y acá hay un tema que cuando empecé como a investigar y a leer sobre este tema, me hizo mucho sentido, porque uno podría decir en un lenguaje muy simple, el siglo XX fue el siglo de Europa, del Atlántico, fue Europa y Estados Unidos, y el siglo XXI es la cuenca del Pacífico y el Asia-Pacífico con el enfoque que le estamos dando. Bueno, bien sabemos que a lo largo del siglo XX, el tránsito entre el Atlántico y el Océano Pacífico se daba a través del Canal de Panamá. Esto es bien interesante porque resulta que la construcción del Canal de Panamá es producto de la obra, ahí lo quise poner, de Ferdinand de Lesseps, un francés, y que él había tenido la participación en lo que había sido la construcción del Canal de Suez, ya estaba la experiencia. Y a raíz de la experiencia del Canal de Suez, vino la posibilidad, los franceses no lo pudieron llevar a cabo, pero sí vino la posibilidad que Estados Unidos invirtiera en la zona del canal
en la franja del Canal de Panamá, y se pudiera construir ahí un canal. Y eso significó entonces que fuera hecha una concesión por 99 años para Estados Unidos con la apertura del canal que fue en 1914, ¿ya? Esto implicó que a lo largo de todo el siglo XX, el concepto que manejaba Estados Unidos era muy arraigado en lo que es el concepto de la doctrina Monroe, ¿ya? Perdón, del 23, ¿ya? Y es América para los americanos. Bueno, en esta línea de lo que estoy diciendo, precisamente los vínculos se fueron dando, fueron a lo largo del siglo XX, siempre fue este vínculo muy estrecho Europa-Estados Unidos, y teniendo como punto de referencia el Canal de Panamá, un punto estratégico, pero si nosotros seguimos avanzando, se acaba la concesión de Estados Unidos, y bueno, Panamá, siguiente, Panamá siempre había tenido un vínculo, yo diría, muy, muy cercano con lo que era, no solo Panamá, sino que el Caribe también, un vínculo muy cercano con lo que era Taiwán. Recordemos un poco lo que fue el ingreso de China, de la nueva China, en el 72 a las Naciones Unidas, el 71 a las Naciones Unidas. Entonces, aquí el giro va a ser el siguiente, y esto es lo interesante de analizar, de que precisamente se van a hacer inversiones en el Canal de Panamá, y también junto con esto, Panamá va a avanzar en un acercamiento con China, y finalmente al 2017 va a firmar relaciones diplomáticas, lo que implica un giro y un punto de inflexión, tanto por parte de Panamá como por parte de Costa Rica, que siempre habían sido aliados directos con Taiwán. No olvidemos los vínculos de Estados Unidos con Taiwán y los vínculos de Estados Unidos con Centroamérica y con el Caribe. Pensemos en Cuba y pensemos en los otros países. Por lo tanto, aquí hay un punto que es bien interesante de observar. Bueno, esto significó, por supuesto, el acuerdo y la firma con la visita del ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y la ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Malo, en Beijing, y finalmente se logra este acuerdo y se logra también impulsar este punto geoestratégico que va a ser una nueva lectura al Canal de Panamá en un siglo XXI. Esto, ahí tenemos una imagen del Canal de Panamá, visto como está hoy día, que es distinto a las imágenes que yo mostraba anteriormente, que eran con el Paso Culebra, y precisamente Estados Unidos y China, al no tener este control, este punto neurálgico que es la zona del canal, precisamente también se van a generar nuevo tipo de choques desde el punto de vista comercial, en el sentido de cuál es la relevancia de Estados Unidos con todo lo que es el desarrollo tecnológico, y por otro lado, qué pasa con China y con todo su desarrollo tecnológico, con Huawei, con la difusión de 5G. Entonces, acá tenemos un punto que a mí me pareció muy interesante de poderlo compartir. Siguiente. Entonces, si nosotros miramos hoy día esta disputa de Estados Unidos y China por el dominio de los océanos, siglo XX y siglo XXI, como lo acabo de explicar, hay algunas ideas que yo quiero dejar planteadas. Podemos afirmar que el siglo XX correspondió al dominio de Europa y Estados Unidos en el Océano Atlántico. Ahí tenemos la imagen del Canal de Panamá, y precisamente cuando se construyó y cuando Ferdinand de Lesseps lo diseñó, se diseñó con un lago, ustedes lo ven ahí al centro, en el mapa, un enorme lago, y es lo que se llama el lago Gatún. Hoy día estamos en problema, bien sabemos todo lo que es el tema del cambio climático, porque la navegación que normalmente hacía el tránsito entre Océano Atlántico, Océano Pacífico, viceversa, esta navegación hoy día se ha complicado, dado que el nivel de las aguas ha bajado y el sistema de esclusa ya no tiene el mismo comportamiento que tenía antes. Entonces, se han hecho grandes inversiones y hoy día, incluso, vuelvo a decir, se vuelve a mirar un poco lo que es
Punta Arena, el Estrecho Magallanes, porque realmente hay barcos que si siguen bajando las aguas, ¿cómo va a funcionar el Canal de Panamá? Es una pregunta pendiente. Un segundo punto que yo creo que es importante es decir, ¿cuáles son los países que están interesados en tener esta mayor conectividad con el Asia-Pacífico? ¿Y cómo lo podemos identificar hoy en el siglo XXI? ¿Se fijan? Es diferente a lo que yo planteaba anteriormente. Y una tercera pregunta, que ya varias veces se ha abordado en iClub y en otras charlas del Instituto Confucio, precisamente ahí cabe la propuesta estratégica de China sobre la franja y la ruta, que es un gran debate. Fíjense ustedes ahí cómo está actualmente lo que es el tema del canal, y por otro lado, bueno, todo lo que son las embarcaciones con todos los containers y todo lo que significa el tránsito del comercio internacional. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos esta franja y la ruta precisamente con un énfasis en Centroamérica, Panamá y el Caribe. Y cuando el presidente Xi Jinping en el año 2013 en Kazajistán hizo el anuncio de este proyecto, básicamente se veía como un proyecto sumamente lejano, como una mirada solo asiática. Lo podríamos mirar un poco como lo miraron en la época de Xi Jinping. Pero si lo miramos hoy día, realmente es un proyecto que abarca distintos puntos y distintos puertos estratégicos a nivel mundial. Pero si nosotros estamos hablando de puertos, necesariamente nosotros tenemos que pensar que ahí se requieren grandes inversiones, por un lado, en instalaciones portuarias, pero por otro lado, no sacamos nada con tener las instalaciones portuarias si no tenemos una red ferroviaria, una red caminera que haga el tránsito de las mercancías hacia los puntos y hacia los polos estratégicos en los distintos países, ¿ya? Si nosotros lo miramos en Chile, no saco nada con tener un puerto de San Antonio si no tengo conectividad con lo que son los espacios del centro, como sería, por ejemplo, el mismo Valparaíso, Santiago y el resto del país. Bueno, entonces nosotros podríamos hablar hoy día que esto favoreció una mirada precisamente hacia el sur global. Siguiente. Entonces, en esta mirada hacia el sur global y partiendo de que deben ser miradas de largo plazo, tenemos el tema de que precisamente cuando se vio qué posibilidades habían de inversiones, en general las inversiones venían dadas desde el Banco Mundial, pero el Banco Mundial en este tema de infraestructura no tenía el foco puesto, sino que el foco estaba puesto más bien en temas de proyectos educativos, proyectos en el ámbito de la salud, el combate a la pobreza, ¿ya? Aquí tenemos un libro que para mí es muy, muy interesante, que es el libro de Jorge Jaime, que lo publicó el 2022, y que precisamente da cuenta de esto. O sea, bueno, ¿cuál es el rol? El rol que tiene el Banco Mundial y cómo puede estar inserto en esto. En esta mirada alternativa, China vio como una oportunidad la creación del Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, porque precisamente si se van a realizar inversiones, el poder trabajar con una divisa que sea común, ¿ya? Pensemos trabajar solamente con yuan, implica de que yo no tengo que estar trabajando con el dólar como moneda. Entonces las inversiones se facilitan mucho más y por esto es que el Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones cada vez va teniendo un protagonismo mayor. Precisamente aquí en Santiago es donde partió con una de las sedes hacia América Latina. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos cuáles son las oportunidades que se van dando y precisamente, bueno, ahí tenemos en las dos imágenes esta representación, por un lado el mapa de cuáles serían como los puntos clave y por otro lado, bueno, la firma también de acuerdo con respecto al Banco Asiático de Inversión. Siguiente. Entonces, si nosotros vamos a estos vínculos que se van dando con el Centroamérica, con Panamá y el Caribe,
nosotros tenemos que la primera cumbre del BRI fue en Beijing, el 2017, precisamente el mismo año de la firma de Relaciones Diplomáticas Panamá. Eso fue a mediados de año y el BRI es en ese periodo. Bueno, a esta reunión asisten 130 países, 28 presidentes, y dentro de ello, de América Latina, lo quise poner así, participaron Michelle Bachelet, desde Chile, y Mauricio Macri, desde Argentina. Ya decíamos que Panamá tiene la firma de relaciones diplomáticas, deja atrás los vínculos que tiene con Taiwán, y precisamente América Latina, y esta es la mirada que queríamos con Carolina darle hoy día, esta mirada de alianzas estratégicas integrales comienza a fortalecerse aún más. Brasil había firmado en 2012 Alianza Estratégica Integral, lo que dio una nueva etapa. Posteriormente lo hizo México y Perú al año siguiente, 2013, el año de la iniciativa, y posteriormente Venezuela, Argentina, 2014, Chile lo firmó en 2016, y si uno piensa que había ocurrido una década antes, precisamente estos vínculos de América Latina con China se habían dado con algunos países a través de la firma de un tratado de libre comercio, como fue el caso de Chile el 2005, Perú el 2009 y Costa Rica el 2010. Entonces, si miramos esta postura del BRI y este primer encuentro que se da el 2017, nosotros vemos cómo paulatinamente fueron avanzando las inversiones chinas, el comercio chino, los acuerdos de cooperación con nuestra propia región. Argentina y Nicaragua se sumaron después a esta iniciativa del BRI el 2022. Por lo tanto, todo esto nos está diciendo cómo el Asia-Pacífico y la cuenca del Pacífico pasa a ser un referente importantísimo al momento de generar mayores lazos, mayores inversiones y proyectos futuros, porque esa es la idea, no solo en el ámbito del comercio, sino que también en investigación científica y en otros ámbitos. Sigamos, siguiente. Entonces, si nosotros miramos hoy día en qué estamos, precisamente este año, nosotros tenemos que nuevamente APEC vuelve a nuestra región y vuelve al Perú. Este año, el 2024, tendremos entonces el encuentro en Perú. ¿Qué es lo que es APEC? APEC es un foro multilateral que fue creado en el 1989 y que precisamente buscaba un mayor intercambio comercial entre los países que pertenecían a la cuenca del Pacífico. Este acuerdo no solo iba desde lo comercial, sino que también con una coordinación económica y que se diera una mayor cooperación entre los países integrantes, entre los países miembros. La idea es también que se generen acuerdos de inversión, que se generen acuerdos de cooperación técnica. Esto se va viendo a través de cada uno de los summits que se van dando con temas específicos que llevan con agendas específicas de cada uno de los 21 países miembros. Y es interesante decir que China, que ingresó en el 91, es un caso único de una situación de China en que precisamente en ese mismo año entró a la PEC China, ¿ya? La República Popular China, Hong Kong, todavía no había pasado a ser parte del territorio chino, y Taiwán, ¿ya? Y los tres se unen en precisamente APEC. Tiene una secretaría general que es en Singapur y cada año van teniendo distintas sedes, ¿ya? Acá quise poner a países que han sido anfitriones y que nos competen. Precisamente en Chile se dio como país anfitrión el 2004 y ahí tenemos la foto, vemos en la imagen del fondo la moneda, ¿ya? Presidente Lago y las 21 economías del mundo. En la otra imagen tenemos algo que fue bien simbólico y fue precisamente cuando fue en China, país anfitrión. Esta imagen es del 2014, China ha sido 2 veces país anfitrión, el 2001 y el 2014.
No podemos dejar de pensar que el 2001 hacemos el referente, que es cuando China ingresa a la Organización Mundial del Comercio. Entonces son datos que no son casuales. Y el 2014, justo al año después de que es lo de la Franja y la Ruta. Ahí precisamente tenemos al presidente Barack Obama en la foto principal, junto con el presidente Xi Jinping y otras autoridades. Y en la otra tenemos precisamente el foro que se hizo en Perú y que están también con las mantas. No sabemos cómo se van a vestir, porque realmente es parte de los hitos cuál es la vestimenta que usan cada uno en estas reuniones APEC. Siguiente. Entonces, ahí vamos viendo cómo la PEC pasa a ser un punto fundamental. Solamente quise poner ahí todo lo que han sido las cumbres. Ahí tenemos 2024 Perú. Bien sabemos que el 2019 iba a ser la PEC en Chile, pero dadas circunstancias políticas, el estallido social y todo lo que ocurrió, Chile no pudo ser país anfitrión. Y Chile solamente ha sido país anfitrión el 2004, ¿ya? El año pasado en San Francisco fue precisamente en Estados Unidos. Siguiente. Entonces, cuando nosotros miramos Perú, precisamente Perú ha puesto tres énfasis importantísimos como palabras claves, podríamos decir, como keyword, eh, que son empoderar, incluir y crecer. Siguiente. Empoderar, incluir y crecer. Empoderar porque la idea es precisamente incorporar dentro de estos foros APEC a todo lo que son las diferentes pymes, medianas, pequeñas empresas, en que puedan ser parte de estos foros y que no sea solamente enfocado a lo que son las grandes empresas o los grandes consorcios. Si nosotros miramos, APEC representa el 62% de la producción, incluye el 62% de lo que es la producción mundial y el 48% del comercio de bienes y servicios globales y el 60% del PIB mundial. Entonces, obviamente que estamos hablando de una cuenca del Pacífico o de un Asia-Pacífico que es fundamental de conocer y fundamental de entender. Y por supuesto, esto ha sido una forma de posicionamiento a países que pertenecen a PEC, que solamente son México, Perú y Chile de América Latina. No hay más. Eso solamente. Y acá está precisamente el mapa con las 21 economías, donde ustedes ven con color morado, marcado precisamente lo que es México y lo que es China. Siguiente. Y el logo que nos va a acompañar, que es el logo de Perú. Siguiente. Precisamente acá podemos observar que Perú ha hecho una gran apuesta por este gran foro. Y esta gran apuesta del foro precisamente radica en que Perú ve claras oportunidades de poder tener una transformación digital y por otro lado del desarrollar distintas zonas del país. Bien sabemos que Perú está dividido en tres zonas clave, que son la zona costera, la sierra y la Amazonía, ¿ya? Entonces, precisamente el Foro APEC ha buscado reunirse en ciudades como Arequipa, Lima, Trujillo, Cusco, y a lo largo de todo este año, como ya lo decía recién, se están celebrando los distintos summits, que son las reuniones que anticipan lo que va a ser el encuentro en noviembre con la reunión de los 21 presidentes de la República. Y por supuesto, que ahí se espera que estén las máximas autoridades mundiales como han estado en los distintos foros. Y por supuesto, dentro de eso, el presidente de China, el presidente de Estados Unidos, y bueno, todo lo que son los presidentes de cada uno de estos países. Por lo tanto, la envergadura de este foro es algo que no puede pasar de largo y por eso es la idea de haberlo podido presentar y conversar hoy día, ¿ya? Nosotros vemos todo un espacio de innovación, de digitalización que se produce hoy día, todo el tema de la inteligencia artificial. Y por otro lado, vemos que en Perú, por ejemplo, y en las economías de América Latina, todavía estamos con una economía básicamente muy informal, con muy pocos recursos. Entonces, ¿cómo darle un vuelco
dentro de estas tres palabras clave que Perú está proponiendo, que son empoderar, incluir y por otro lado crecer y buscar proyecciones futuras. Por último, siguiente, esta franja y la ruta ha marcado un punto fundamental al precisamente desarrollarse en Perú una gran inversión, mucho se está hablando en estos días, porque precisamente la presidenta del Perú está en China, Dina Boluarte, y precisamente por las grandes inversiones que se han hecho del puerto de Chancay, porque se espera que la puerta de salida de Sudamérica hacia el Asia sea Chancay. Quedémonos con esta palabra, Puerto Chancay. Si decimos que siempre Perú se asoció con el puerto del Callao, hoy día también vamos a tener que tener un poquito un giro hacia el puerto de Chancay. Y este puerto de Chancay precisamente es producto de las inversiones que ha hecho COSCO Shipping eh, para fomentar no solo a PEC, sino que también lo que es el Foro Alianza Pacífico, en el que participa Colombia, y por otro lado, cómo también se puede proyectar hacia lo que es la parte este del continente americano y concretamente del Cono Sur. El pueblo chino está promoviendo integralmente una gran revitalización con la modernización china, mientras Perú está haciendo esfuerzos incansables por materializar el desarrollo y la rehabilitación del país, tomando un nuevo punto de partida el bicentenario de la consolidación de su independencia. Los dos países, con corazones unidos y sueños similares, están avanzando de la mano con un hermoso porvenir de desarrollo compartido. Y ahí tenemos entonces el logo precisamente de APEC Perú. Y quien ha estado dando bastante cobertura a esta noticia y a estos temas que estamos hablando, precisamente es la agencia Xinhua. Por último, siguiente. ¿Qué podemos decir como reflexiones finales a esta mirada que partimos desde lo que era algo tan distante, podría ser como la navegación con Shenji? Eh, Hoy día podemos decir que este comercio que se dio en las primeras dinastías, hoy día sigue estando presente y de una manera muy potente en nuestra cuenca del Pacífico y concretamente a través de lo que es el BRI y lo que es la presencia de un proyecto subglobal. Por otro lado, este mismo año podemos decir que tenemos una estrategia fundamental de parte de lo que es el Foro APEC, con una presencia y protagonismo desde Perú. Y por último, podríamos decir que China, Perú y Chile se suman a esta iniciativa donde la cuenca del Pacífico surge una vez más en su potencial como una nueva estrategia para avanzar en una comunidad de destino compartido global. ¿Ya? Eso es un poco lo que quería hoy día yo compartir con ustedes, presentar y bueno, ya veremos si hay alguna pregunta o qué es lo que podemos compartir. Carolina, ¿sí? Sí, Mónica, muchísimas gracias. Ojalá que esta visión distinta también abra un poco, no sé, siempre pensamos que China es todo tan lejos, Sí. como que no nos involucra en nada. Y ojalá a través de sesiones como esta nos podamos dar cuenta lo cercano que podemos llegar a estar a China, lo importante que es nuestra relación con China, no solo a nivel de Chile, sino también de Latinoamérica, como tú lo estás planteando. Efectivamente, hay preguntas. Vamos a ir con las preguntas al tiro, porque como empezamos un poquito más tarde, Ya. para poder alcanzar así. Dice Gabriel, buenas tardes, mi nombre es Gabriel, soy estudiante del Instituto Confucio Santo Tomás. Mi pregunta es sobre la visita del presidente Jiang Zemin a Chile en los años 90. ¿Fue este un antecedente importante para estrechar lazos comerciales con el país asiático? Sí, Gabriel, te agradezco mucho la pregunta. Por la sencilla razón de que ese año que vino el presidente Jiang Zemin, en un periodo muy corto, fue la visita de Jiang Zemin y posteriormente fue la visita también del presidente Hu Jintao. Jiang Zemin tuvo un estrecho vínculo, pero muy estrecho con el presidente Lagos. Y de hecho, el presidente Lagos, la primera vez que conoce a Jiang Zemin, fue cuando él era ministro de Obras Públicas del presidente Frei, y viaja y juntos comienzan a conversar un poco, estaba todo por hacerse,
todo esto que estamos conversando, todo por hacerse, y precisamente conversaron la posibilidad de generar corredores bioceánicos, vínculos más cercanos, y él fue el impulsor. Yo diría que sin esa lectura que hizo Jiang Zemin y el presidente Lago, no hubiéramos tenido primero que nada la PEC el 2004. Y la PEC es un momento muy, muy importante porque precisamente viene el presidente Hu Jintao, Chile declara a China como una economía de mercado, y eso significó de que inmediatamente el presidente Hu Jintao diera las indicaciones, las instrucciones para iniciar las conversaciones para un tratado de libre comercio. Por lo tanto, yo diría que es como el puntapié inicial a lo que va a ser este vínculo tan potente en que era impensable lo que se vive hoy día. Claro, agradecemos entonces a Gabriela esa pregunta. Y aquí María Gabriela está preguntando si Argentina va a estar en la APEC. A ver, esa pregunta también es muy, muy relevante por lo siguiente, porque cuando se creó el Foro APEC en el año 1989, siempre el Foro APEC, los países que pueden ser miembros, solamente tienen que tener costa pacífico. Si no hay costa pacífico, no pueden estar. Y lo segundo, que estas 21 economías, que de las últimas que tenemos prácticamente fueron los casos de Chile y de Perú, posteriormente no se amplió. Nunca más hubo una apertura a que entraran otros países. Si uno piensa, por ejemplo, en la Unión Europea, que uno pide que otros países quieren entrar a la Unión Europea, bueno, no se ha abierto, pero bueno, hay un parlamento y todo eso. Pero en el caso de APEC, nunca más se abrió la posibilidad de que otros países entraran en estas economías APEC. Por lo tanto, Argentina se puede sumar como un país observador, pero en otra categoría, no como un país miembro. Y ese fue el gran problema con Colombia y con Ecuador, porque no son países APEC, no son países APEC, ni tampoco los países de Centroamérica. Por lo tanto, si nosotros miramos, hacemos un recorrido rápido desde México hasta el Estrecho Magallanes, solamente tenemos 3 países: México, el caso de Perú y el caso de Chile. Por lo tanto, Argentina no es parte de esta agrupación. Ya. Pero es que también hay otra pregunta que dice, ¿qué alianza estratégica podría traer a Chile este mayor acercamiento de China a Latinoamérica, adicional a la misma relación con China? Yo diría que los vínculos de Chile con China avanzan por distintos caminos. Un camino, yo diría, como los puntos de inflexión reciente, porque los otros ya son todos conocidos. Yo diría que un punto de inflexión reciente con China es todo lo que son las inversiones y los estudios que se están haciendo para las explotaciones de litio y la producción de baterías de litio. Nosotros tenemos hoy día que en Santiago, de grandes acuerdos de cooperación, y esto es un hito, tenemos que todo el transporte público que tenemos en Santiago es un transporte con electromovilidad, cosa que era impensable cuando estaban los periodos de restricción, un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, 5 dígitos, poco menos que había que salir a pie, ¿ya? Y eso que era el nivel de contaminación que tenía Santiago y algunas ciudades de Chile, hoy día ha quedado atrás, porque hay todo un concepto de que las nuevas energías limpias, y esa es la apuesta de China, ahí te contesto tu pregunta, las nuevas apuestas que hay precisamente son en la renovación con energías limpias, hablemos de energía solar, hablemos de energía eólica, también se habla de mareo motriz, pero las inversiones son mucho más altas, y precisamente China ha hecho un giro importantísimo con la Agenda 2030 al cambiar su matriz energética y bueno, hoy día buscar otras alternativas, dejando atrás la energía fósil y todo lo que eran las grandes plantas de carbón que uno iba en el metro, por ejemplo, en el tren bala desde Beijing a Shanghai o a Wuhan, y uno veía esta polución que bueno, era parte del contexto de los años 2015, ya han pasado 10 años, y eso ya va siendo parte de una historia. Entonces yo creo que aquí hay un espacio que está todo por hacerse y que hay que tener esta mirada, como la pregunta que hacía Gabriel. Si en el 2004 fuimos capaces de ser pioneros, porque fuimos pioneros en América Latina en una serie de cosas, ¿ya?
También hoy día podemos ser pioneros, pero todo depende de cuánto nosotros le tomamos el peso a que esto no es algo que está dado, es algo que no ocurre en los otros países. Yo tengo en mi clase una alumna que es de Copiapó. Me decía, profesora, están cambiando todo el transporte público. ¿Dónde le dije en Copiapó? Yo no lo sabía, ¿ya? Y así en otras ciudades que hoy día ya se empieza a pensar de que ya no más buses contaminantes y con petróleo, sino que buses con electromovilidad. Otro punto, el tema, por ejemplo, de todo lo que es los aspectos que se dieron post-COVID, con todo el tema de las vacunas, ¿ya? Y la instalación de vacunas en Chile, de plantas para fabricar vacunas que puedan tener la posibilidad de exportarse a otros países de América Latina. Y estamos hablando de un ámbito que ya no es la minería, que no es la agricultura. Entonces, hay otro espacio. Bueno, y por qué no decirlo, todo el aporte que hace desde la cultura el Instituto Confucio, uniendo a Chile en distintas partes. Así es. Moni, querida, te queríamos dar las gracias. Hay muchas felicitaciones en el chat, ahí te las transmito. Fantástico, Gracias. qué clara la exposición, qué importante este nuevo foco que le estás dando. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy día de nuevo con nosotros. Esperamos verte pronto por acá también en una próxima sesión. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Y muchas, muchas gracias, Mónica, como siempre. Sí, gracias a usted y bueno, para mí siempre es una alegría poder compartir lo que uno va investigando, aprendiendo y sobre todo que es un tema que entre todos lo vamos aprendiendo. No es que uno solo aprenda, uno aprende con todo. Así que muchas gracias a los que siempre me van acompañando y que permiten que vayamos haciendo distintas actividades. Gracias Carolina, a ti, al Instituto Confucio y a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias a ti por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Así que hasta la próxima y muchas gracias por todo. Nos Gracias. despedimos. Sayen. Sai Jen.